Hola chicos, estamos nuevamente aquí para poder hacer nuestro aporte, me imagino esperado porque es de vital importancia que hagamos el repaso de estos temas antes de la siguiente práctica calificada, ¿no? Que se va a desarrollar dentro de pocos días. Espero el tiempo me alcance para poder desarrollar también, aparte de lo que hoy día hacemos, estática de un cuerpo rígido, dinámica lineal, rozamiento, dinámica circular y movimiento relativo, ¿no? Espero que con el favor de Dios, así como estamos saliendo en ese video, en esta grabación, para poder llegar a todos ustedes con estos alcances, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez revisando algo de la teoría que definitivamente es abundante, ¿no? He tenido la suerte de dictar algunos cursos vinculados justamente a estos temas dentro de la universidad, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Así es que me alegra estar haciendo esto nuevamente después de algún tiempo, ¿no? Bien, empecemos con el concepto de momento de una fuerza, ¿no? El momento de una fuerza es una magnitud vectorial que nos va a indicar el grado de rotación que una fuerza puede producir al actuar sobre un cuerpo, ¿no? Que tiene la capacidad de girar en torno a un punto o en torno a un eje, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo, si no me equivoco, eh, un objeto, un cuerpo que puede rotar alrededor de este eje, ¿no? Algo más o menos así sería el efecto de rotación, ¿no? Por acción de esta fuerza que estamos mostrando aquí, ¿no? Entonces es la fuerza la que va a producir rotación, siempre que no pase por ningún punto del centro de giro, o sea, del eje de giro, ¿no? La fuerza debe estar dentro del plano de rotación, ¿no? Y no debe tener, ¿no?, una línea de acción que pase por el centro de giros o eje de giros, ¿no? Algo así más o menos sería la línea de acción de esta fuerza. No, no me deja el programa. ¿No? En ese caso, la línea de acción de la fuerza no está pasando por el centro de giros ni por ningún punto que justamente sea el centro de giros, ¿no? O sea, la línea de acción no contiene el centro de giros o eje de giros, ¿no? No intersecta al eje de giros. A continuación, estamos viendo justamente la expresión vectorial, ¿no?, de cómo se determina el momento de una fuerza, ¿no? Multiplicando vectorialmente el vector posición y la fuerza, ¿no? Esto escalarmente, o sea, vectorialmente la primera expresión. En módulo sería la longitud del brazo de palanca R por la fuerza, magnitud de la fuerza, y el seno del ángulo que forma R con F, ¿no? Claro que R con F en realidad está formando dos ángulos, ¿no? Ese sería uno de ellos, ¿ya? Claro que si al más pequeño le hemos llamado θ, este de acá tendríamos que llamarle 180 menos z, ¿no? Pero resulta que el seno de θ sería exactamente igual al seno de 180 menos z. Quiere decir que si a la hora del cálculo del momento, a la hora de aplicar esta relación, esta ecuación matemática, nosotros utilizamos el ángulo 180 menos z, me va a resultar lo mismo si es que utilizamos el ángulo θ, ¿no? Esa es ya, en pocas palabras, mejor la fuerza y la distancia, el módulo de la fuerza y el módulo de la distancia que sea perpendicular con la fuerza, ¿no? O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Para que F y D se multipliquen, tienen que ser perpendiculares, ¿no? Y la regla de signos que tenemos que utilizar, acá aparece, ¿no? Si el efecto de rotación es producido en sentido antihorario, entonces se dice que el momento es positivo, ¿no? Y si el momento de rotación es de sentido horario, se dice que el momento es negativo, ¿no? Bueno, eso es muy relativo, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo es que se calcula este momento? Como está indicado justamente aquí en la primera ecuación, hay que ejecutar el producto vectorial, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a especificar de qué estamos hablando. En primer lugar, el vector posición R
que de repente no se está viendo muy bien acá. Ya, es el vector que justamente pasa por el centro, o sea, parte del centro de giros, ¿no? Así como está en la figura acá, y señala el punto de aplicación de la fuerza. Claro, acá la fuerza nosotros estamos mostrándolas con sus componentes, ¿no? Entonces, ese producto vectorial se tiene que ejecutar de esa manera, ¿no? Entendiendo que en primer lugar hay que poner las componentes del vector R, o sea, X, Y y Z vendrían a ser las componentes de R, ¿no? A ver, vamos a escribirlo. O sea, aquí en esta expresión, el vector R se representa así, ¿no? En la forma más sencilla, ¿no? Y el vector F, el vector fuerza, tendría F sub X como componente en X, F sub Y como componente en Y F sub Z como componente en Z. Entonces, esa triada se pone en primer lugar y luego la otra, ¿no? Y se ejecuta el producto vectorial. Como ya lo vamos a ver a continuación en algunos casos, ¿no? Solamente para aquellas situaciones muy particulares que de repente ya no lo vamos a ver en el nivel pre, sino en el nivel universitario, se va a tener que hacer el cálculo de la proyección del momento, con respecto a una línea o a un eje, ¿no? En este caso, L representa el eje, ¿no? Y lambda vendría a representar en este caso, lambda estaría representando el vector unitario que define esa dirección. Entonces, una vez que hemos calculado el momento, multiplicamos escalarmente para encontrarla el módulo de la proyección, la componente, ¿no? Sobre esa línea. Bien, entonces, antes de pasar a resolver los problemas de equilibrio, ¿no? Que implican justamente este tema, hay que recordar de que la condición para el equilibrio son dos ahora, ¿no? Que la suma de fuerzas, o sea, resultante sea igual a cero, y la suma de momentos también que me dé igual a cero, ¿no? Claro que en el primer caso sería, esta expresión involucra a la suma de las componentes que están en la dirección del eje X, ¿no? Igual a cero, la suma de las componentes que están en la dirección Y igual a cero, la suma de las componentes de las fuerzas en la dirección de Z igual a cero, ¿no? Lo mismo que para los momentos, ¿no? Un ejemplo, si nosotros tenemos un problema en dos dimensiones, solamente tendríamos componentes en X y en Y, ¿ya? Si hablamos de dos dimensiones, ¿no? Si tuviésemos tres dimensiones ya sería como aparece en la primera línea, ¿no? La suma de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero, y suma de fuerzas en Z también igual a cero, ¿no? Ya, pero además de esas dos, que me garantizan que la resultante va a ser igual a cero, la resultante de fuerzas, está esta otra, ¿no? Que me está diciendo que el momento resultante también debe ser igual a cero, ¿no? Un pequeño ejemplo para más o menos hacernos una idea de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Si tenemos acá una especie de grúa, ¿no? Que está soportando un peso, me dan las dimensiones, ¿no? Esa es una de las características principales que justamente tienen estos problemas, que no solamente hay ángulos, sino van a aparecer en la figura las dimensiones, ¿no? de los cuerpos, ¿no? Justamente porque aquí nosotros vamos a ver el equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Que ya no tiene dimensiones especiales como el caso del equilibrio de la partícula, ¿no? Nosotros hablábamos de partícula, hablábamos de un cuerpo con dimensiones muy pequeñas, ¿no? Carente de rotación, ¿no? Y que solamente podría trasladarse, ¿no? Aquí es el cuerpo rígido, es un cuerpo constituido por un número infinito de partículas, por eso es que aparecen sus dimensiones. Y una de sus principales características es que el cuerpo rígido puede rotar, puede girar, así como este de acá, ¿no? Ya. El primer paso que se hace para poder resolver problemas de equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones es el diagrama de cuerpo libre. Una vez que hemos calculado, una vez que hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, debemos determinar las reacciones en los apoyos, ¿no? O sea, en este caso A sub X y B sub X, ¿no?
Y una vez que hemos determinado todos los esfuerzos que el problema nos pide, pues se dice que ya hemos resuelto el problema, ¿no? Bien, vamos rápidamente entonces a ver estos dos detalles, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número 12 aparecen tres proposiciones. Las dos primeras son verdaderas. La primera dice, respecto de un cuerpo rígido. ¿Qué se puede decir respecto de un cuerpo rígido? Uno, su forma no se modifica ante la aplicación de una fuerza, obviamente. Por eso se llama rígido, ¿no? Porque la distancia de separación entre una partícula y otra que constituye ese cuerpo se va a suponer fija, ¿no? Invariable. Si rota, todas sus partes lo hacen con la misma velocidad angular. Correcto también. Entonces, las dos primeras proposiciones son verdaderas. ¿Ya? Ya, la tercera no lo es. ¿En qué falla? Dice, solo puede tener movimiento de rotación. No, también puede tener movimiento de traslación. Ese es el detalle de, por ejemplo, un automóvil. Un automóvil es un cuerpo rígido, ¿no? Porque no tiene dimensiones puntuales. No solamente puede trasladarse, sino también puede rotar, ¿no es cierto? Bien, siguiente pregunta. Señala verdadero o falso. Primera proposición. La capacidad de una fuerza para producir rotación de un cuerpo solo depende de la magnitud de la fuerza. Falso. ¿Ya? Ahora vamos a explicar por qué es falso. ¿eh? Y ahí justamente viene lo interesante de estas propuestas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de momento de una fuerza, por ahí lo hemos visto cómo se define, ¿no? R, F, seno de teta, ¿no es cierto? Y su signo delante, más o menos. Ya. Entonces aquí se habla de eso, dice la capacidad de una fuerza para producir una rotación, o sea, se habla del efecto de rotación, de esto estamos hablando. En la proposición se está hablando del momento de una fuerza. ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿de qué depende el momento de una fuerza? No solamente depende de la fuerza, ¿no? Dice acá, la capacidad de una fuerza para producir rotación solo depende de la magnitud de la fuerza. Falso. ¿Por qué? Porque depende no solamente de la fuerza, también depende de la longitud del brazo de palanca y si es poco eso, de el ángulo que están formando entre sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el ángulo es 90 grados? Perdón, 0 grados. Por ejemplo, ¿qué pasa si este ángulo es 0 grados? ¿Cuánto vale el seno de 0 grados? El seno de 0 grados vale 0. O sea, quiere decir que para ese caso, el momento de la fuerza, por más que la fuerza sea de gran magnitud, tendría que ser 0, ¿no? Ya lo vamos a ver en los siguientes ejemplos que vamos a encontrar más adelante. ¿eh? Segunda proposición, la capacidad de una fuerza para producir rotación de un cuerpo sobre un cuerpo es mayor cuanto mayor es la magnitud de la fuerza. Falso también, porque ya dijimos, no solamente depende de la magnitud de la fuerza, también depende de la longitud del brazo de palanca y también depende del seno del ángulo, ¿no es cierto? O sea, no depende solamente o sea, no solamente es mayor cuanto mayor es la magnitud de la fuerza, ¿no? Es mayor también cuando mayor es el brazo de palanca, ¿no? Listo. Bien, entonces vamos a pasar a resolver el primer problema, nivel primaria, ¿no? O sea, nos han puesto uno súper sencillo, demasiado sencillo. Ya, ¿cómo se puede resolver ese problema? De varias maneras. Como el tiempo nos apremia, yo lo voy a hacer de la manera más sencilla, ¿ya? Claro, existen muchas formas de resolver ese problema. Entonces vamos a hacerlo aprovechando también de que estamos en el nivel inicial. Ya, lo primero que voy a mostrar son las componentes de ese vector, ¿ya? Entonces, una componente, por ejemplo, no se está viendo muy bien, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué será? Si está con verde. Ya, una primera componente sería así. Así. Igual. Igual, no se está viendo. Un poquito más. Ya, ahora sí. Ahora sí. Esta es una componente. ¿Ya? Y la otra componente aparece así. ¿Ya? No sé si me permiten ustedes completar el gráfico así de esta manera. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho la descomposición de este vector fuerza, ¿no? Y entonces hemos encontrado, o mejor dicho, se encuentra dos componentes. Por ejemplo, esta componente que está en la dirección de la barra sería por el coseno. En cambio, la otra componente sería expresada en función del seno. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos componentes estaría produciendo la rotación?
o sea, el efecto de giro, el momento, que en este caso es de sentido antihorario. Definitivamente esa fuerza es F seno de 30, ¿no? ¿Qué pasa con F coseno? F coseno lo que está buscando es estirar a la barra, pero no hacerla girar. Entonces, cuando nosotros determinamos el momento, es por eso que cuando determinamos el momento, multiplicamos la longitud del brazo de palanca, que es solamente desde el punto O, ¿ya?, por la fuerza y por el seno del ángulo. ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, en este caso R, ¿cuánto vale? R es, a ver, si aquí es 3 y el otro cateto también es 3, ¿no? ¿De dónde sale eso? Sale de acá, ¿no? De que hay un ángulo de 45 grados. Entonces, R sería 3 raíz de 2, ¿no? Entonces ponemos acá 3 raíz de 2, ¿no? Claro que tendríamos que dejar un espacio ahí para anteponer el signo, ¿no? En ese caso es el signo positivo, ¿no? Ya. El valor de la fuerza me dice que es 10, ¿no? Y al costadito el seno del ángulo de 30 grados, ¿no? Y entonces, haciendo las operaciones, esto sería 30 raíz de 2 por el seno de 30, que es un medio, ¿no? Y entonces es así como estaría resultando más 15, ¿no? Más 15 raíz de 2, más 15, ¿no? Pero en función del vector unitario K, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que el eje X está en esta dirección, ¿no? Y en esa dirección está el vector unitario Y, ¿no es cierto? En esta otra dirección está el vector unitario J, pero este vector que acabamos de hallar no está ni en la dirección del del vector unitario Y, ni en la dirección del vector unitario J, sino en la dirección del vector unitario K. ¿Y cómo es ese vector unitario? Es perpendicular al plano de la pantalla, ¿ya? O sea, si tuviera que representarlo, esto más o menos sería así. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es un vector que está saliendo de la figura, ¿no? Del plano de donde está el dibujo, ¿no? Ya, esa sería la resolución de este ejercicio, de este problema. Habría salido la respuesta más 15, la alternativa B, ¿no? Ya. Ok, pasamos al siguiente ejercicio, rapidito porque el tiempo nos gana, ¿no? Dice, se suelta una barra homogénea de 5 kilogramos, ¿ya? Si la barra tiene una masa de 5 kilogramos, su peso entonces es 50 newtons, ¿no? Desde la posición mostrada, ¿no?, horizontal, determina el torque, o sea, el momento, que ejerce el peso respecto del punto O sea, respecto a este punto, en el instante en que el extremo libre de la barra pasa por el punto B, o sea, cuando esté en la posición inclinada, ¿no? Ya no horizontal ni vertical, sino inclinada, formando 30 grados con la vertical, ¿no? Y entonces acá vamos a recordar lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Dijimos, el momento de una fuerza se determina la longitud del brazo por la magnitud de la fuerza y el seno del ángulo, ¿no? Que en ese caso vendría a ser 30 grados, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer una pequeña variante. Vamos a llamarle a todo esto, vamos a escribirlo así, F, R, seno de teta, ¿ya? Y a eso último que acabamos de escribir, le vamos a dar una denominación más sencilla, así. Y lo vamos a mostrar en el dibujo, ¿ya? Entonces, es esto lo que hace un rato estábamos diciendo. Mejor o más fácil es determinar el momento multiplicando la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza por la magnitud de la fuerza, ¿no? En este caso, esa longitud, si acá es la hipotenusa de ese triángulo, a ver, vamos a sombrear el triangulito, un color apropiado, ya, ahí está el triangulito. Si la hipotenusa de este triángulo es igual a 3, ¿no? Y uno de los ángulos interiores es de 30 grados, este de acá, entonces el que está al frente, el cateto que está al frente tiene que ser la mitad de la hipotenusa, o sea, ese segmento perpendicular a la línea de acción de la fuerza tendría una magnitud igual a 3 medios, ¿no? Ya, y eso tendríamos que multiplicarlo por la magnitud de la fuerza, que es 50.
¿no? Y esto me estaría dando ya el resultado del problema, que otra vez, no, ahora es negativo, ¿no? Este momento es horario, entonces hay que ponerle un signo menos delante. ¿Ya? Entonces sería mitad de 50, 25 por 3, 75, ¿no? Por el vector unitario K, ¿no? Todo esto en Newton por metro, ¿no? ¿Qué vendría a ser la forma correcta de expresar el resultado, ¿no? Esto está justamente con la alternativa D, ¿no es cierto? La alternativa D, ¿no? Y ahí tenemos otro problema que hemos resuelto y ya vienen las cosas complicadas, ¿no? Empezando por este problemita, ¿no? Sí, esto no está sencillo. ¿Por qué? Porque está en 3 dimensiones, ¿no? O sea, del plano nos hemos ido de frente a 3 dimensiones, y no solamente con una fuerza, sino con 3 fuerzas, ¿no? Ya. Felizmente ya hemos avanzado algo de lo que tenemos que exponer. Hay muchas cosas que explicar, obviamente. En primer lugar, hay 3 fuerzas. La primera fuerza es conocida, magnitud y dirección conocida, ¿no? ¿Por qué dirección conocida? Porque es vertical, acá está. Y su magnitud es igual a 4. Ya. La segunda fuerza no se conoce su magnitud. X es un módulo, ¿ya? Desconocido. ¿Ya? Y la segunda fuerza está actuando en esa línea, en la línea que va del punto E al punto P, ¿ya? Y la fuerza 3 está yendo en la diagonal del paralelepípedo, ¿no? Del punto C al punto F, ¿no? Bien, entonces acá tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer por ejemplo, para lograr la expresión vectorial de la primera fuerza, sería encontrar su vector unitario. Si es paralelo al eje Z, tendría que ser utilizando el vector unitario K, ¿ya? Entonces vamos a poner acá vector unitario K. K positivo, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Se entendió? Ok, ya. Pasamos a la segunda. Fuerza 2. Ya. La fuerza 2 tiene 2 componentes. Ya vamos a hacer uso justamente de esta magia, ¿no? Que es el aplicativo que estamos utilizando para mostrar las componentes, ¿ya? A ver, componente horizontal y luego componente vertical, ¿ya? Ya, ¿cuánto es la componente horizontal? A ver, dícteme. La componente horizontal es 1, ¿no es cierto? Es 1. 1, ya. 1 en la dirección positiva del eje X, ya. Y la otra componente está en la dirección del eje Z. Entonces tendríamos que poner acá 2 más 1, 3. No tiene componente en la dirección, ya, pero aquí me había faltado el espacio. Vamos a hacerlo de nuevo mejor. Ajá, ahora sí. Y le ponemos raíz de Dios. ¿De dónde salió eso? Bueno, de aplicar Pitágoras, ¿no? 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado, 10, y ahí está la raíz, ¿no? ¿Qué cosa hemos hallado? El vector unitario en esa dirección, ¿ya? O sea, ahí estamos utilizando un vector unitario que ya no lo vamos a representar mejor, ¿ya? A ver, vamos a borrar. No se puede. Quería hacer una jugada, pero parece que no se va a poder. Ok, listo. Claro que ahora acá al multiplicar el módulo por el vector unitario me sale la expresión, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la expresión en este caso? Perdón, sería 0, 0, 4, ¿no? Ya, ¿y cuál sería la expresión de este otro vector? Multiplicando el módulo por el vector unitario, me quedaría x, 0, 3x, ¿ya? Todo eso sobre la raíz de 10, ¿ya? Ya, y vamos con la tercera fuerza. La tercera fuerza, ahí está, ¿no? La tercera fuerza tiene 2 componentes también, vamos a representarlas. La componente en K y... No, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacerlo así. Primero la componente en paralela al eje X, luego la componente paralela al eje Z, ¿ya? Y por último la componente paralela al eje Y, ¿no? A ver, entonces vamos a escribir eso. A ver, ¿cuál es la componente paralela al eje X? La componente paralela al eje X es 1, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la componente paralela al eje Y? 3. ¿Y cuál es la componente paralela al eje Z? Menos 2.
¿Por qué menos 2, profesor? Porque está yendo para abajo, ¿no? Ya, y entonces le aplicamos Pitágoras. Acá sería 9 más 4, 13, más 1, 14. ¿Ya? Multiplicando, se va la raíz de 14 y me quedaría 3, 9, menos 6, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Listo. A continuación, vamos a trazar los vectores posición. O sea, ¿cuál sería el vector posición para F1? Buena pregunta. El vector posición para F1 sería, vamos a pintarlo de negro, ¿eh? Sería desde el punto A hasta un punto en la línea de acción de F1, ¿no? Ya, y ese vector, ¿qué componentes tendría? Tendría dos componentes. Una componente en K, 2K, y menos 3J. Menos 2K y menos 3J. Ya, entonces sería así. Para X no tiene. Entonces sería menos 3 para J y para acá sería menos 2, ¿no? Y ahí no hay que sacarle módulo, ¿no? Ok, ya, ahora para R2, el vector posición para la fuerza 2 sería también siempre desde el punto A. El vector posición siempre saldrá del punto A porque ese es el centro de giros y va hasta un punto, ¿no? En la línea de acción de la fuerza 2, ¿no? Ya, y ese vector que acabamos de dibujar, que vendría a ser R2, ¿ya? No habíamos anotado el anterior R1, y ahora tenemos el R2. Ya, ese R2 tiene dos componentes. Una componente en Z sería menos 2 y luego menos 1, ¿no? En X. Menos 1 en X, 0, menos 2. Así sería el vector posición para la segunda fuerza, ¿ya? Ya, y luego para la tercera fuerza, siempre partiendo del punto A, tendríamos que trazar el vector posición, ¿no? El vector posición, por si acaso, se podría trasladar así como lo acabamos de hacer ahí, o también podría ser al punto final, ¿no? Porque se supone que la fuerza 3 está yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, de cualquiera de esas formas, ¿no? Para no complicarlo, lo ponemos acá. Ese es el vector posición que se va a utilizar para producir el torque, ¿no? Que en este caso tendría que tener las siguientes componentes. A ver, para X sería menos 1, ¿ya? Y luego para Y sería menos 3, ¿no? Menos 3. Para K no tendría, y así hemos llegado justamente a encontrar la fuerza y su respectivo vector posición. Lo que viene a continuación es lo más importante, el cálculo del momento, ¿no? Para cada una de las fuerzas. Cada una de las fuerzas va a producir su respectivo momento, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación, felizmente tenemos por acá el resultado de lo que hace un rato hemos obtenido para guiarnos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a agrandarlo un poquito nomás porque no tenemos mucho espacio. Listo. Y entonces vamos a empezar a ejecutar este cálculo, ¿no? Este cálculo matricial, ¿no? Ya, no, con rojo no. Ya, empezamos con el momento de F1, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Multiplicando el vector posición R1 por la expresión vectorial de la fuerza F1, ¿no? Una columna para I, una columna para J y una columna para K, ¿ya? Y aquí tenemos la matriz, ¿no? Ponemos primero R1, que vendría a ser 0, menos 3, menos 2, ¿ya? Acá es 0, 0 y acá es 4, ¿ya? Entonces, como decíamos hace un ratito, eliminamos la primera fila y ya, entonces acá sería
el producto sería, para I, ¿no es cierto? Sería menos 12, ¿no? Menos 12 más 0, ¿no? Ya, ese sería el primer resultado, ¿no? Ahora vamos a calcular el segundo resultado, ¿ya? Vamos a poner el punto y coma, y acá vamos a poner el vector posición 2 multiplicando a la fuerza F2, ¿no? Y otra vez vamos a plantear el mismo procedimiento, ¿ya? Espero que esta exposición, este repaso les esté siendo de gran ayuda, ¿no? A veces en la clase se explica rápido también porque el profesor tiene que cumplir un programa, ¿ya? Entonces, ya. Ahora, R2. ¿Dónde está R2? A ver, vamos a, ya no voy a confiar en ese cuadrito, R2. R2 está acá. R2 es menos 1, 0, menos 2, ¿ya? Menos 1, 0, menos 2, ya, correcto. ¿Ya? Y F2 es X sobre la raíz de 10, ¿no? 0 la componente, la segunda componente, y la otra sería 3x sobre la raíz de 10, ¿no? Entonces procedemos otra vez a eliminar la primera columna con la primera fila, y eso nos estaría dando 0, ¿no? Ahora, la segunda fila con la primera fila con la segunda columna, y eso me estaría dando, a ver, vamos anotándolo, me daría para J, sería acá menos 3x sobre la raíz de 10, ¿ya? Y el otro producto sería más 2x, ¿no? ¿Por qué más 2, profesor? Porque el producto cruzado va con signo negativo adelante. Entonces acá es menos, entonces con el menos se hace positivo, ¿no? Ya, ¿y esto a qué se reduce? Eso se reduce a simplemente x sobre raíz de 10 por j, ¿ya? O sea, vector positivo, ¿no? Ya. Y el tercer momento sería R3 por F3. Otra vez formamos la expresión matricial, una columna para I, una columna para J y una columna para acá. Ya, R3. R3 es menos 1, menos 3, 0, ¿ya? Y la fuerza F3, ahí la tenemos, 396. 39 menos 6, ¿no es cierto? 39 menos 6. Ya. Ok. Igualito. Eliminamos la primera columna con la primera fila y así sacamos el coeficiente de I. I positivo, ¿no? Sería 18. 18 positivo, ¿no? Ya. Ahora, el siguiente paso para ver cuál es el coeficiente de J, hacemos lo propio, pero ahora quedaría 6 positivo este producto, ¿no? 6 menos 1, menos 1 por menos 6 me sale 6 positivo, ¿no? Ya. Ya, y el otro producto me sale 0, ¿no? Menos 1 por menos 6, 6 positivo, y el otro producto sale 0, ¿no? Ya, entonces no hay componente en K, ¿no? Acá, esto era así. 0 para I y para J, X sobre la raíz de 10. Así fue el momento de la fuerza 2, ¿no? Y el momento de la fuerza 1 también se puede expresar como menos 12, 0, ¿no? O sea, solamente componente en Y, en I, ¿no? Listo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Luego
el momento resultante. ¿Cómo se va a conseguir? Sumando. El momento resultante debe ser, y ese es dato del problema, ¿no? Aquí lo hemos anotado en la parte superior, dice 30 menos 1, ¿no? Ahí está también el enunciado del problema, ¿no? Acá está, 30 menos 1. El momento resultante tiene que ser 30 para I y menos 1 para J, ¿no? Obviamente en newtons por metro, ¿no? ¿Y de dónde debe salir esto? Debe salir de la suma de los tres, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos menos 12, 0, más 0, x sobre 10, y esto igual a 18 menos 6, ¿no? Perdón. Acá hemos puesto un igual. ¿Cuánto hemos debido poner? Más. Ya, ahí están los tres momentos, ¿no? Y la suma de esos tres momentos me tiene que salir 30 menos 1, ¿no? Y ahí estamos viendo por tercera, cuarta vez que hemos resuelto este problema porque no salíamos de nuestro asombro por el error que se está viendo, ¿no? Acá no va a salir, pues, no se va a cumplir la igualdad, ¿no? A ver, ¿cuánto es menos 12 más 0? Menos 12. Más 18, 6. ¿Ya? A ver un poquito más atrás. 6. O sea, la primera componente es 6. Segunda componente, 0 más 0. No, acá es 6. ¿No? Sí. Ya. Entonces la segunda componente sería 0 más x sobre la raíz de 10 y eso sumado con menos 6. O sea, esto tiene que ser igual a 30. Ya, y como ustedes están viendo, no se cumple, ¿no? Lamentablemente acá deberíamos dejar la resolución, o sea, ahí se supone que hay una corrección, ¿no? Que no la conocemos, ¿no? Pero si tuviésemos que dar finalmente la respuesta del problema, a pesar de este inconveniente, tendríamos que simplemente decir que estos sí tienen que ser iguales. Y si eso es así, entonces quedaría x sobre la raíz de 6, perdón, sobre la raíz de 10, menos 6 menos 6 pasa como más 6, entonces quedaría acá 5, ¿no? Y de ahí se puede despejar x diciendo que es 5 veces la raíz de 10, ¿no? Y eso sale aproximadamente 16. Aproximadamente sale 16. Pero obviamente esto tampoco podemos aceptarlo como respuesta porque estamos viendo que el problema un poco como que contiene un error, ¿no es cierto? Bien, ahí nomás lo dejamos. No hagamos más comentarios porque no corresponde. Todos nos equivocamos. Si no, ahí miren, en mi canal estamos ya subiendo dos errores fatales, ¿no? ¿De quiénes? De los más destacados autores de libros de física que hay en Rusia, imagínate. Ya, todos nos equivocamos alguna vez, ¿no? Yo también, muchas veces, ¿no? Porque a veces me, como se dice, me acelero. Bien, continuando con este problema, tenemos que decir una vez más que estos problemas se pueden resolver de muchas formas distintas, ¿no? Eh, obviamente yo no voy a, no puedo hacer una exposición detallada de todos los procedimientos que se pueden utilizar para resolver un problema. ¿Por qué? Si no, entonces yo tendría que usar 3 métodos diferentes para uno, 4 para el otro, 2 para el otro y así no acabaría nunca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que presentar la solución más simple y más efectiva, ¿no es cierto? Más rápida. Ya, dice este problema que tenemos que calcular el torque total. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer la suma de los momentos, ¿no? Ya, entonces, empezamos por descartar lo de F1. Por ejemplo, F1 no produce momento. Es lo primero que vamos a hacer notar, ¿ya? ¿Por qué? Porque F1 está pasando, la acción de F1 está pasando por encima del centro de giros. Entonces no puede producir rotación. Lo mismo tendríamos que decir de F4. Por lo tanto, ni F1, ¿ya? Ni F1 ni F4 producen rotación.
O sea, su momento es igual a 0, ¿ya? Entonces, vamos a anotar acá, el momento de la fuerza F4, lo mismo que el momento o torque de la fuerza F1, ambos son iguales a 0, ¿ya? Y en el caso de F2, ¿qué tenemos? Bueno, acá hay un detalle muy importante que hay que verlo, ¿ya? Ese angulito que está acá es de 45 grados. Por lo tanto, entonces, entre la fuerza F2 y esa diagonal hay un ángulo de 90 grados. Y si me están pidiendo determinar el momento de la fuerza F2, yo tendría que decir longitud del brazo, magnitud de la fuerza y el seno del ángulo, que en este caso están formando el brazo, ¿no? El brazo para R2, ¿no? Forman 90 grados, ¿no? El brazo y la fuerza son perpendiculares. Por lo tanto, lo único que tengo que colocar es la magnitud del brazo, la fuerza, que me dicen que la fuerza F2 vale, ya, si acá la componente es 2 y acá la componente es 2, entonces F2 es 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces acá ponemos 2 raíz de 2, ¿no? Y eso multiplicado por el seno de 90 grados, que ya sabemos que es igual a 1. Entonces sería raíz de 2 por raíz de 2, 2. 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16, ¿no? 16 sería el momento positivo, ¿no es cierto? Vale decir el momento, no. Momento de sentido horario, ¿no? A ver, vamos a poner la flechita, ¿ya? Disculpen. Vamos a poner la flechita. Ahí está, felizmente. Ya. Así es el efecto de rotación que estaría produciendo F2, ¿ya? Una rotación de sentido horario, por lo tanto, le tenemos que anteponer el signo negativo, ¿no es cierto? Ya. A continuación, pasamos a determinar el torque o el momento producido por la fuerza F3, ¿no? Y acá vamos a anticipar que ese momento es positivo, ¿no? Ahí está. Así es. El momento que produce F3 es positivo, de sentido antihorario. Entonces hay que ponerle acá, ya, para arrancar, signo positivo, ¿ya? Pero a la hora que descomponemos F3 vamos a encontrar también una componente que pasa por el centro de giros. Por lo tanto, esa componente horizontal, por pasar por el centro de giros, también anula su momento, ¿no? O sea, el momento de esa fuerza es nulo, ¿ya? Y solamente quedaría el momento de aquella que aparece en forma perpendicular con el brazo, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que decir que el momento de esa fuerza es otra vez R, longitud del brazo, por el valor de la fuerza, que ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Y el seno del ángulo que en este caso está formando que es 90 grados, ¿no? ¿Cuánto es R? La longitud del brazo es 4, ¿no? Ya, y eso habría que multiplicarlo por la componente de la fuerza. ¿Cuál es la componente vertical de la fuerza F3? La componente vertical es 3, 3, ¿ya? Y eso multiplicado por el seno de 90 grados, que ya sabemos que es igual a 1. Entonces acá estaría resultando así, ¿no? Más 12, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? El cálculo del momento resultante, que sería a través de la suma, ¿no? Entonces, sumando, tendríamos menos 16 más 12. ¿Eso cuánto es? Menos 4, ¿no? Obviamente en newtons metro, ¿no? Que es justamente la respuesta del problema, en este caso, con la alternativa A, ¿no es cierto? Menos 4K. Espero que me estén comprendiendo, ¿no? Supongo que sí, porque ustedes son muy inteligentes, ¿no? Y ya vemos una figura un poquito complicada. Por si acaso, en el anterior problema no nos salió la respuesta, ¿no? O sea, vimos que habían contradicciones en los resultados, ¿no? Ese problema lo hemos resuelto varias veces y hemos encontrado que no está bien planteado, ¿no? Ok, empezamos con los problemas en 3 dimensiones,
Ya, pero no se preocupen que para eso tenemos experiencia, ¿no? Ya, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente aquí lo que vamos a hacer es, a ver, por ahí creo que lo tenemos, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿ya? Así. Vamos a encontrar la expresión vectorial de R. ¿Cómo será esto? Rx, Ry, Rz, ¿ya? Y de la misma forma vamos a encontrar la expresión vectorial de F. Fx, Fy, Fz. Y luego, con estas dos expresiones, vamos a calcular el producto vectorial, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer como ya lo estuvimos mostrando hace un rato, ¿no? Ya, entonces, siendo, primero, calculemos R3. ¿Cuál es la expresión vectorial que le corresponde a R3? Perdón, a R. A ver, ¿cuáles serían sus componentes? Vamos a mostrarlas, ¿eh? ¿Con qué color? Con azulito. Ya, a ver, así sería. Una componente para Z, una componente para I y una componente para J, ¿ya? Entonces, por si acaso acá es la mitad, ¿no? O sea, estamos hablando de, si todo mide 2, entonces acá sería 1, nada más, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas o la expresión vectorial de R? A ver, sería, para el vector unitario I, sería -1, ¿no? Porque está yendo en la dirección contraria al eje Y, al eje X, perdón. Ya, y para J sería 1 positivo, ¿ya? Y para Z, más 2, ¿no? Esa debería ser la expresión para R. Perfecto. Ya, ahora vamos a calcular primero el vector unitario en la dirección del vector, en la dirección de F, ¿ya? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, vamos a dividir el vector BC, que va de B a C, el vector que va de B a C, ya, ese vector lo vamos a dividir entre su módulo para hallar el vector unitario, ¿ya? Que dicho sea paso lo podemos representar así, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a dividir ese vector BC entre, ya, de B a C. ¿Cómo hacemos para llegar de B a C? Buena pregunta. Ya, vamos a ponerle acá vectores de color naranja. No, trazo lleno. Uno sería así. El otro sería, o sea, este sería en la dirección del vector unitario K. Este en la dirección del vector unitario I y este en la dirección del vector unitario J. ¿Ya? Ya, atención, atención. Mucho ojo. Ya. ¿Qué ponemos primero? Para I. Para I, ¿cuánto sería? 1. 1. Pero 1 en sentido negativo, ¿no? Porque el I está yendo para un lado y ese está yendo en sentido contrario. Ya, ahora, en el otro lado, acá tendríamos 1 también, ¿no? Y paralelo al vector unitario K, tendríamos 2 unidades, ¿no? Menos uno, ¿no? Menos uno. Así es. Sí, porque ese vector también está en la dirección negativa del eje J, ¿no? Ya, y abajo tendríamos que colocar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Y ya tenemos ahí el vector unitario menos 1, 2, y eso dividido entre la raíz de 6, ¿no? Por ahí nos están diciendo, nos están dando una aproximación, ¿no? Que hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Para poder encontrar un resultado un poquito más
parecido al que aparece entre las alternativas. Ya, una vez que hemos encontrado el vector unitario, ya podemos expresar vectorialmente a ese vector f, ¿no? Entonces la expresión vectorial de f sería el módulo del vector f multiplicado por el vector unitario que acabamos de determinar. El módulo del vector f es 2,45. ¿Ya? Y todo eso debe estar multiplicado por el vector unitario que acabamos de determinar. Perdón. Que es menos 1, 2, ¿no? Todo entre la raíz de 6. Pero como ya lo vieron, hay una recomendación. Dice que considere esto igual a esto de acá, ¿no? Y entonces, ¿qué me estaría quedando? Que f es simplemente menos 1, 2, ¿no? ¿Cierto? Ya. Ok. Si eso es así, entonces luego ya podemos hacer el producto vectorial, ¿no? Entonces, luego hacemos el producto vectorial. R por F, ¿no? Y preparamos nuestra forma matricial. Algo así, ¿no? Algo así. ¿Por qué digo algo así? Por el pulso, ¿no? Que a veces no sale como yo quisiera, ¿no? Ya. El primer vector, el vector R, acá está, menos 1, 1, 2. Menos 1, 1, 2. Ya. Y F, acá está. Menos 1, 2. ¿Ya? Vuelvo a repetir. R es, por si acaso lo vamos a señalar acá porque luego nos equivocamos. Menos 1, 1, 2. Menos 1, 1, 2. ¿Ya? Y F, aquí está. Menos 1, 2. ¿Ya? Entonces hay que hacer la multiplicación, ¿no? Ya, entonces eliminamos la primera columna con la primera fila para ver cuál es el coeficiente del vector unitario I. Entonces, para I sería, a ver, 2 menos 2. 2 menos 2 sería 4, ¿no es cierto? 4. Ya. Ahora, haciendo lo mismo para J, segunda columna con primera fila, nos quedaría menos 1 por 2, menos 1 por 2 se restan, me da 0. 0, ¿no? 0 para J. Y para acá, vamos a ver, de repente sucede algo, ¿no? A ver, aquí. Sería 1 menos 1, o sea, 2. Entonces, para acá sería por 2, ¿no? Así es. Entonces, esto se podría representar finalmente así, ¿no? 4 para I, 0 para J y 2 para acá. ¿Ya? Entonces, el torque, vamos a pintarlo ya triunfante, en forma triunfante, diciendo que esto es 4I más 2 veces K, ¿no? Todo en Newton por metro. Y ojalá coincida con una de las alternativas, ¿no? 4I más 2K. 4I más 2K. Efectivamente, la alternativa que está con la letra E. Bien, continuamos. Ya. Ahora sí, sentimos un poquito más de alivio porque los otros problemas son, pues, problemas, ¿cómo se dice? Ya casi del nivel universitario, ¿no? Probablemente lo puedan encontrar en alguna práctica calificada dentro, cuando ya estén ustedes recibiendo su clase dentro de la universidad, ¿no? Si una de sus primeras prácticas podría ser más o menos así, con alguno de estos problemitas, ¿no? Sí, no se sorprendan. Ya, problema 119, dice la barra homogénea está en reposo, su longitud es 10 metros, ya, y su masa es 20 kilogramos, ya. Si su masa es 20, como lo hemos anotado acá, entonces su peso es 200, ¿no? Ya.
Determina el módulo de la fuerza de tensión del cable, o sea, esto de acá. Esto es lo que nos están pidiendo. En kilonewtons, ¿no? O sea, en miles de newtons. Ok, bien. Entonces, ¿qué cosa debe cumplirse para que haya equilibrio acá? Bueno, este es equilibrio en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Ya, entonces, para el equilibrio, a ver, no sé si lo podemos anotar, se tiene que cumplir que la suma de fuerzas en X, lo mismo que la suma de fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0, además de la suma de momentos, ¿no? Obviamente, respecto de Z, ¿no? Así es. Listo. Ya. Prácticamente el diagrama de cuerpo libre está terminado, a excepción de una fuercita que no hemos colocado, pero que la vamos a poner ahorita, ¿eh? En la articulación deben haber dos fuerzas o dos reacciones. Una horizontal para contrarrestar o equilibrar la componente horizontal de la tensión y la otra para poder equilibrar las fuerzas verticales, ¿ya? ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, se trata de resolver estos problemas utilizando solamente una ecuación, ¿ya? No hay que ser tan prolijo en nuestro desarrollo porque eso nos toma más tiempo. Y el factor tiempo es un factor muy importante, amigos. Yo escuché el otro día a un profesor decir, no importa cómo lo desarrolles, tú desarrollo. No es así. La labor más fundamental, eso lo dice obviamente alguien que ha ido a la universidad a estudiar, no sé, yo veo algunos profesores de física que son estudiantes de medicina, otros son estudiantes de biología, otros son estudiantes, vale decir, de física pura inclusive. Hasta el de física pura yo le voy a decir algo, que a diferencia del ingeniero, no tienen esa formación. ¿Qué dice el ingeniero? A diferencia del físico. El ingeniero dice, no, ese método no sirve. Tienes que cambiar la forma de hacer esa operación elemental para que la línea de producción no se atasque. O sea, los tiempos no se eleven en una, o sea, no se abulten dentro de una estación elemental. Vale decir, en cada parte del proceso se tiene que utilizar el menor tiempo posible para que la línea de producción sea, ¿no?, en el tiempo ideal, se desarrolle, salga en el tiempo ideal, ¿no? O el programado. Es como el alcalde que hace una obra y se demora 20 años. ¿Eso es lo que manda la ingeniería? No, entonces por eso esta clasecita, o mejor dicho, estas clases son desde el punto de vista de la ingeniería, especialmente en la ingeniería de métodos. Entonces yo les voy a decir cómo se puede desarrollar ese problema de una manera sencilla. Ya, hemos puesto ya las distancias, ¿no es cierto? Perfecto, ya. Inclusive yo sé cómo resolver estos problemas a simple vista, pero ahorita no se trata de hacer eso, sino se trata también de hacer un repaso y demostrar la forma más sencilla. Lo que tenemos que hacer acá es, ya, primero vamos a decir que si este ángulo es 53 grados, entonces el de 37 estaría acá. ¿Por qué lo anotamos? Porque vamos a aplicar justamente la suma de momentos igual a 0, ¿ya? Entonces, empecemos con los momentos. El momento de la tensión. Primero, a ver, me olvida por ahí, ya. Empezamos con el momento de la tensión. El momento de la tensión sería así, ¿ya? O sea, alrededor de la articulación, que es este punto que está acá, o de la bisagra, o del apoyo, la tensión está produciendo un momento de rotación de sentido antihorario. Entonces le ponemos, para empezar, le ponemos un signo positivo. Signo positivo delante de la tensión, ¿ya? O siguiendo la, vamos a poner acá mejor, ¿ya? Usando brazo, fuerza, seno del ángulo, ¿ya? Entonces tenemos, a ver, el momento de la tensión, momento antihorario, brazo, 2, fuerza, desconocida, el seno del ángulo, el seno de 37, ¿ya? Ahora, el momento de la fuerza que vale 200, que yo supongo que es el peso de la barra, ¿no?
Sí, la barra tiene una masa de 20 kilogramos, su peso es 200, ya. Entonces sería rotación de sentido horario, ¿no? En este caso, así es la rotación que produce la fuerza de 200, ¿no? Entonces sería menos su brazo, que es 5, ¿no? Este es el brazo. Para esta fuerza, su brazo es 5. Entonces sería 5 por el valor de la fuerza y el seno del ángulo que forman. Ahora el momento de la carga. Rotación también de sentido horario. Ya, el brazo en este caso para esa fuerza sería toda la longitud de la barra, 10. También por el seno de 90, ¿no? Y esa suma de momentos, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Entonces vamos a proceder a hacer la suma. ¿Ya? Entonces, haciendo la suma, acá sumando, esta suma me va a dar 0. Ya. Sería con signo positivo 2 veces la tensión por el seno de 37, que es 3 quintos, menos 5 por 200, ya el seno es 1, ya sabemos que es 1, menos 10 por 800, ¿no? Las cantidades negativas las pasamos al otro lado, sería 1000 más 8000, ¿no es cierto? Sería 9000. A ver, 1000 más 8000. Y me estaría quedando 6 quintos de la tensión, ¿no? Esto es 9000 igual a 6 quintos, ¿no? Ya, 9000 entre 6 sería 7500 newtons, ¿no? En kilonewtons sería 7,5 kilonewtons, ¿no? Lo que estaría representándonos, no, muy oscuro está eso. Vamos a bajarle la opacidad, ¿no? La alternativa C, ¿no? Esa es la solución de ese problemita. Y pasamos al 120. Bien, continuamos con el problema 120, que nos dice que una persona de 700 newtons de peso camina sobre una viga rígida para llegar al adorno de 8 kilogramos de masa que está en el extremo derecho, ¿no? La viga tiene una longitud de 8 metros y una masa de 39 kilogramos, ¿no? Ya vamos anotando graficando su peso. El peso sería 390, ¿no? Y también tendríamos que graficar de paso el peso que hay en el extremo, ¿no? Que es más pequeño. Ok, ya. Está de más, creo que dibujar las fuerzas que están actuando sobre la articulación, ¿no? ¿Por qué está de más? Porque vamos a ver que en el proceso de la resolución del problema se van a cancelar, ¿no? Nos estamos refiriendo a Rx y Ry, ¿no? Bien, entonces, recurriendo siempre a la suma de momentos, ¿no? Si la suma de momentos falla, entonces tendríamos que formar otra ecuación más haciendo uso de la suma de fuerzas igual a 0, ¿no? Ya, tomando momentos con respecto al punto A, ¿no? Entonces anotamos acá. Tomando momentos con respecto al punto A, tendríamos en primer lugar con signo negativo de sentido horario el momento que produce la fuerza de 700, ¿no? Entonces sería X por 700. Ya, también de sentido horario sería el momento que produce el peso, ¿no? El peso está ubicado en el punto medio. Si todo mide 8, entonces la mitad sería 4, ¿no? Entonces aquí le ponemos 4. Y acá sería 4 menos X, ¿no? Ya, entonces la longitud del brazo de palanca
para el peso de la barra sería 4, ¿no? Ya. Y también con sentido horario el momento del peso de la fuerza de 80, ¿no? Su brazo sería la longitud de toda la barra que mide 10, ¿no? No, que mide 8 por el valor de la fuerza que es 80, ¿no? Y en sentido antihorario la tensión, ¿no? El brazo para la tensión sería 8, la fuerza, esto sería multiplicado por el valor de la fuerza, ¿no? Que dicho ese paso se conoce, vamos a anotarlo, y por el seno del ángulo, ¿no? El seno de 30 grados. Y así habíamos terminado la suma de momentos y esta la estamos igualando a 0, ¿no? Ya. ¿Cuánto nos está quedando? A ver por acá. 4 por 9, 36, 12, 15, ¿no? 1560, con signo negativo, ¿no? Ya. Luego sigue 640, ¿ya? Y luego tendríamos 4 por 900, ¿no? 4 por 900 es 3600. Y al otro lado escribimos la cantidad negativa, la incógnita. Ya, ¿cuánto me da esto? Bueno, de acá ya podemos despejar el valor de x, ¿ya? Y x va a salir igual a 2 metros, ¿ya? Haciendo las operaciones. Que es justamente lo que aparece en la alternativa A, ¿no es cierto? ¿Ya? Pasamos rápidamente al siguiente problema porque ya viene el tremendo trabajo de la edición del video, ¿no? Sí, porque hay bastante que corregir en el video. Siempre tenemos inconvenientes para hacer estos videos. Ya no, mejor no les cuento, ¿no? Me voy a poner triste. Dice así, un disco se apoya en dos barras. Este problema está bien interesante, ¿no? Pero que lamentablemente, a ver, déjame ver. Sí, me parece que la respuesta no aparece entre las alternativas. Ya, aparece sí una, pero no aparece la otra, ¿ya? Entonces, si aparece una, significa que el error es de la proposición, o sea, el problema está mal propuesto. Ya, primero, acá vamos a tener que manejar tres diagramas de cuerpo libre. Empecemos con el diagrama de cuerpo libre del disco. Dice, se apoya en dos barras rígidas homogéneas de igual longitud y de peso 100 N cada una. Cada barra tiene 100 N de peso. ¿Ya? Vamos a empezar graficando el peso del disco, que es justamente lo que hay que hallar, ¿no? La reacción de la barra de la izquierda, vamos a llamarle N1, y luego la reacción de la barra de la derecha. Vamos a llamarle N2, ¿ya? Dicho sea de paso, estas dos reacciones forman un ángulo de 90 grados entre sí, ¿ya? Y podríamos dibujar acá al costadito esa situación. Ya. Entonces, y los angulitos, ¿no? Los angulitos. Ya, este angulito de acá es 37. 37. ¿Ya? Y este de acá es 53. Si eso es así, acá será 37. Y aquí sería 53. ¿No? Ya no lo vamos a poner porque no alcanza. Ya, entonces N2 tiene una inclinación de 37 grados, ¿no? Ahí tenemos un ángulo de 37 grados. Entonces acá sería 53. ¿Ya? Y para N1 tendríamos algo parecido, ¿no? El ángulo que forma N1 con la horizontal es 53. O sea, acá, si le trazamos una horizontal, se estará formando un ángulo de 53 grados. Por lo tanto, dentro será 37, ¿no? Y aquí está el ángulo recto, ¿no? Entonces, si nosotros determinamos el valor de N1 y de N2, podríamos determinar el valor de Q.
¿ya? Claro que el problema nos está pidiendo además determinar, eh, aparte de Q, nos está pidiendo determinar la tensión 1, ¿no? Porque la tensión 2 se conoce, ¿ya? Ya, empecemos por la barra de la derecha, ¿ya? N2, vamos a graficar N2. Ya, N2 estaría actuando así. Ya. ¿Qué más? Su peso. ¿Cuánto es su peso? 100. Cada barra pesa 100. ¿Ya? Y la distancia, si aquí le ponemos una distancia A, acá será A y acá será 2 veces A. ¿Ya? Así dice, ¿no? Considera que la distancia entre el punto de apoyo de la esfera con el extremo inferior de la barra es la cuarta parte de la longitud de la barra. O sea, desde aquí hasta acá es la cuarta parte de todo. ¿Ya? Igualito al otro lado, ¿no? Bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando sobre la barra de la derecha, ¿no? Por si acaso vamos a... Ya, ¿qué tendríamos que dibujar? Sobre la otra barra tendríamos que dibujar también las fuerzas que están actuando. Una de las primeras fuerzas que está actuando es N1, ¿ya? El peso aquí, en el centro de gravedad, el peso, la magnitud del peso es 100, ¿no? Y otra vez, ¿no? Acá, si acá hay una longitud A, acá también es A, y acá es 2 veces A, ¿no? De todo es 4 veces mayor que esta longitud, ¿no? Y entonces hay que determinar primero cuánto vale N1 y luego en el otro diagrama de cuerpo libre cuánto vale la tensión, ¿no? Ya, entonces anotamos acá. En el diagrama de cuerpo libre de la barra derecha, ya, ¿qué cosa se debe cumplir? Que la suma de los momentos sea igual a cero. Ya, ¿cuál es el centro de giros? El centro de giros será este puntito que está acá, ¿ya? Vamos a llamarle, no tiene nombre, vamos a ponerle A. Suma de momentos respecto al punto A. Ya. Entonces empezamos con los momentos. Primero, este angulito, no se olviden que es del complemento de 53, o sea, ¿ya? Listo. Ya. Entonces empezamos con el momento de esta fuerza. Momento negativo, ¿no es cierto? No, positivo. Antihorario. Su brazo es 4. Se multiplica por la fuerza y el seno del ángulo. El seno del ángulo es solamente 1, ¿no? Ahora, negativo sería el momento del peso. Su brazo es 2 veces A. El valor de la fuerza por el seno de ese ángulo. 3 quintos. ¿Ya? Y positivo, positivo, no, negativo también. Negativo el momento de N2, ¿no? Su brazo es simplemente A y la magnitud de la fuerza es N2, ¿no? Que dicho sea paso, no sabemos cuánto vale N2, ¿no? Entonces de acá vamos a despejar el valor de N2, ¿no? Primero vamos a cancelar esa letra A en toda la expresión, ¿no? Y nos estaría quedando que N2 sería igual, ¿no? N2 lo pasamos por acá. Ya, a ver, ¿cuánto sale? Acá nos queda 800. Ya, por acá me quedaría la quinta parte de 100 es 20
20 por 2, 40 por 3, 120, ¿no? Ya. Entonces, 800, 100 entre 5, 20 por 2, 40 por 3, 120. Entonces sería menos 120. Entonces, N2 sería la diferencia 680. 680, ¿no? Ya tenemos el valor de N2. Ya. Si N2 es 680, eso es 3K. N1 es 4K. Pero como ya sabemos que N2 es 680, entonces podríamos decir que 3K es 680, ¿no? Entonces, ¿K cuánto vale? Habría que hacer una división ahí. Aproximadamente, ¿no? Ya, si eso es así, entonces podríamos decir ya cuánto vale N1, o fundamentalmente cuánto vale K. Perdón, Q. Q es 5 veces K. O sea, sería 5 veces el valor que hemos hallado. O sea, 1013, 1133, ¿ya? 1133 newtons, ¿no? Ya. Y eso, pasado a kilonewton, sería 1,13 kilonewton, ¿no? Que ya estamos viendo que es una de las respuestas, ¿no? Ya, vamos a verificar que la tensión sale 0,267, ¿no? Parece que sí, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle ahí además, que se tiene que cumplir. Además, con azul. Además, en el diagrama de cuerpo libre de la barra izquierda, ¿qué se cumple? Otra vez, la suma de momentos respecto del punto B me tiene que salir 0, ¿no? Ya, y eso significa el momento de la tensión T1 va a ser de sentido horario. Primero ponemos la longitud del brazo. ¿Cuál es la longitud del brazo? Toda la barra. 4 veces A por la tensión T1 por el seno del ángulo de 90 grados que es 1. ¿Ya? Negativo también el momento de la fuerza N1, ¿no? Su brazo es A. ¿Ya? Y N1 tendríamos que hallarlo previamente. Sería 4 por K. ¿Cuánto vale K? 227. Entonces sería 4 por 227. ¿Cuánto es eso? 908. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 908, que es el valor de N1. ¿Ya? Entonces N1 está multiplicado por su brazo, que es A. ¿Ya? Y como forma 90 grados, ya no le ponemos acá, ¿no? Sería por el seno de 90, que es 1. Ya. Momento negativo y momento positivo. N1 produce momento positivo. ¿Ya? Otro momento positivo es el del peso. Su brazo, la longitud de brazo es 2 veces A y la fuerza es 100. Solo que acá hay que ponerle el seno del ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo está formando? 53 grados. Entonces sería así, ¿no? Ya. Vamos a ver cuánto sale. Pasamos la cantidad negativa al otro lado. Acá quedaría, pero antes simplificamos la A, ¿no? Y nos quedaría, a ver, 908 más, esto es 4 quintos. 4 quintos de 100 es 80. 80 por 2, 160. Ya. Y al otro lado, 4T1. Entonces de acá sacamos T1, ¿no? Creo que con eso tendríamos la solución del problema, ¿no? Así es. Qué alegría.
Ya. Entonces habría que sumar 908 más 160 y a esos resultados habría que dividirlo entre 4. 267. 267, ¿no? Esto sale en newtons, pero si lo pasamos a kilonewtons, así sería, ¿no? Ya, y ahí tenemos entonces las dos respuestas, ¿no? 1,13 y 0,267, tal como aparece en la alternativa señalada con la letra B, B de bueno, ¿no? Bien, en el problema 122 es un problema sencillo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es repartir esta longitud, ¿ya? ¿Cómo que repartir? Es que este punto que está de rojo es el centro de gravedad, ¿no? Y si es centro de gravedad queda partido en dos longitudes iguales. Acá igual, ¿no? Aunque no es necesario, pero igual lo vamos a hacer. Ya, entonces acá sería 3 medios de A y acá 3 medios de A. Y acá borramos. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a hacer una repartición del peso. Tendríamos, ¿ya? El peso de la porción AB proporcional a su longitud, como el peso de la porción BC proporcional a su longitud, ¿ya? Así como el peso total proporcional a su longitud total. ¿Cuál es el peso total? 750, ¿no? Entonces tendríamos así. El peso de la porción AB el peso de la porción BC proporcional a 3 y el peso total 350 proporcional a 7. Entonces de aquí resulta que el peso de la porción AB sería 50 por 4 y el peso de la porción BC sería 3 por 50, 150, ¿no? Entonces hemos repartido el peso y aquí lo vamos a agregar. Aquí tendríamos el peso de 200. Y el otro peso estaría acá. ¿Ya? Listo. Ok, claro. Está también sobreentendido que en C hay dos reacciones, ¿no? Sería así, la otra. ¿Ya? Pero esas dos reacciones a la hora de tomar momentos se van a eliminar, o sea, no va a ser necesario hacerlas participar, ¿no? Y el truco, el problema está en que este brazo que está acá debe ser perpendicular con F, ¿ya? Porque dice aquí la condición del problema que hay que determinar el mínimo valor de F. ¿Y cuánto el valor de F es mínimo? Cuando cuando el brazo, o sea, el vector posición es perpendicular a la fuerza, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ilustrarlo, ¿no? El momento es R, brazo, ¿no? Longitud del brazo, por la fuerza y el seno del ángulo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosas nos están pidiendo determinar? El valor mínimo de F. Entonces, el valor de F será mínimo cuando el seno sea el máximo.
O sea, esto de acá será mínimo cuando esto de acá sea el máximo, ¿ya? Entonces, y el seno alcanza su valor máximo cuando el ángulo es de 90 grados, ¿no? Entonces, tomando momentos, resolvemos el problema. Respecto al punto C, que es este. Ya, suma de momentos respecto al punto C. Ya, el momento de F, sentido antihorario. La longitud del brazo, R. ¿Y cuánto es R? R es 5 veces A. Aplicando Pitágoras justamente en el triangulito, ¿no? O sea, si nosotros le aplicamos Pitágoras a este triangulito, tenemos un triángulo rectángulo de cuyo lado son 3, 4 y 5, ¿no? Ya, esa distancia 5A tiene que multiplicarse con la magnitud de la fuerza F, ¿no? Y así tenemos el momento de esta fuerza que es momento de sentido horario, ¿no? Y esta otra produce momento antihorario. Su brazo sería, a ver, vamos a poner acá, eso sería su brazo, ¿no? 2 veces A, ¿ya? Entonces sería la fuerza de 200 tiene un brazo 2A, ¿ya? Y el momento de esta fuerza se hace cero porque está pasando por el centro de giros. Entonces esto me está dando la magnitud de la fuerza F. Sería entonces 2 por 200, 400. 400 igual a 5F. Entonces, de ahí sale la magnitud de la fuerza F, ¿no? Que es la alternativa que está con la letra B. Bien, y llegamos a este problemita que también hemos visto que no tiene la respuesta entre las alternativas, ¿no? Ya lo hemos revisado varias veces. Ya, dice, la barra no es homogénea, o sea, su centro de gravedad no está en el punto medio. Si su longitud es de 3 metros, ahí está, y se mantiene en equilibrio, determine la distancia en metros del punto A hasta el centro de gravedad. Bueno, yo voy a decir que graficando las fuerzas, estas deberán ser así. Y la otra sería así, ¿no? Y el punto de concurrencia sería este de acá, ¿no? Ahí estarían concurriendo las dos fuerzas. Por lo tanto, el peso tiene que pasar por ahí también. Y entonces ese es el detalle. Este es el centro de gravedad, ¿ya? Y esta distancia es la que me están pidiendo. Por lo tanto, esto de acá será, perdón, será, sí, está bien. 3 menos X, ¿no? Entonces borramos esto de acá, porque 3 metros es la longitud de toda la barra, ¿no? Y lo que tenemos que hacer para poder resolver el problema es simplemente hacer uso de la condición de equilibrio, ¿no? Que la suma de momentos tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, eh, ya, entonces sería suma de momentos igual a cero. Ya, empezando con el momento de la tensión que está, la tensión de A, ¿no? Sería momento horario, ¿no es cierto?
Ya, la magnitud de su brazo es X y la fuerza, eso debe estar multiplicando la fuerza y al seno del ángulo, ¿no? Ya. Momento antihorario sería el de la otra fuerza. Su brazo, 3 menos X. La magnitud de la fuerza y al costadito el seno del ángulo. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. ¿No? Y estos dos momentos me tienen que dar una suma igual a cero, ¿no? ¿Qué se va a cancelar acá? Se va a cancelar la tensión. Obviamente el seno de 90 es 1, ¿no? Y nos estaría quedando una relación súper sencilla, ¿no? Que dice que 3 menos X, 3 menos X debe ser igual a X por el seno de alfa, ¿no? Pero el seno de alfa, ¿de dónde lo sacamos? A ver, vamos a ingeniarnos para obtener ese resultado, ¿ya? A ver, con amarillo. Si yo tengo esa figurita que es un triángulo, en ese triángulo rectángulo yo puedo determinar la hipotenusa sabiendo que uno de los catetos mide 3 unidades y el otro cateto mide 1, entonces la hipotenusa sería raíz de 10, ¿no? Entonces el seno de alfa ya lo podríamos determinar. Sería cateto opuesto al ángulo alfa 1, cateto adyacente, perdón, hipotenusa, raíz de 10, ¿no? Y entonces de acá sale 3 igual a x más x sobre la raíz de 10, ¿no? Aquí podemos hacer la suma, ¿no? Sería x factorizando raíz de 10 más 1 entre la raíz de 10, ¿no? Y entonces finalmente, si me piden x, yo tendría que dividir tendríamos que dividir 3 raíz de 10 entre raíz de 10 más 1, ¿no? Y bueno, de ahí sale un resultado que lamentablemente no aparece en ninguna alternativas, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 2,28. Nuestro resultado es concordante con la figura, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá es una porción de 3, ¿no? Todo mide 3, pero solamente esta porción mide 2,28. ¿Ya? Listo. Y llegamos al problema 24. Perdón, 124. El cilindro en reposo sobre el plano inclinado tiene un peso de 20 newtons. Ya, ahí está indicado ya. La cuerda que lo sostiene es paralela al plano inclinado. Ya. Determine el módulo de la fuerza de tensión. Ok, ya. Hemos graficado la tensión, ¿no? Partiendo de ese punto, ¿no? Que es el punto más elevado de la esfera, del cilindro. El peso en el centro, vertical. La tensión es paralela al plano inclinado, ¿ya? Y la reacción tiene que pasar por el punto de concurrencia, ¿no? Ese es un detalle muy importante. Este es el punto de concurrencia. Ya. Y lo que tenemos que hacer a continuación para resolver el problema es tomar momentos, ¿no? Pero para tomar momentos necesitamos los angulitos, ¿no? Por ejemplo, este angulito de 37, ¿de dónde debe estar? Acá debe estar. Esto es 37 grados. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces,
Ya vamos a tomar momentos con respecto al punto de contacto, ¿no? Entonces diremos, la suma de momentos respecto del punto A tiene que ser 0, ¿no? Ya, momento antihorario, el de la tensión. Ya, su brazo vendría a ser esto de acá, 2R, multiplicado por la tensión. Y el ángulo que forma 2R con T es de 90 grados. ¿Ya? Y con signo negativo el momento del peso. Su brazo sería simplemente R, ¿ya? Eso se multiplica por el valor del peso, que es 20, y por el seno del ángulo que forma, ¿no? R y P forman un ángulo de 37 grados, ¿no? Primero simplificamos R, ¿no? Ya sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1, ¿no? Y el seno de 37 es 3/5. Y entonces, a continuación, procedemos a hacer las operaciones, ¿no? Sería 2 veces T, 2 veces la tensión, igual. Esto pasa al otro lado y se hace positivo. 20 que multiplica 3/5. Entonces, sacando mitad, queda 1, acá queda 10, ¿no? Y por lo tanto, ya tendríamos ahí el valor de la tensión, que sería 10 entre 5, 2 por 3, 6. Bien, a continuación el problema 125 nos dice la placa cuadrada y la barra son homogéneas, o sea, tienen su centro de gravedad justamente en su centro geométrico, ¿no? Como aquí, por ejemplo, hemos trazado las diagonales y ahí se están cortando. Ahí está el centro de gravedad de la placa cuadrada, ¿no? Lo mismo que la otra, ¿no? En el punto medio para la barra, ¿no? Ya. Dice, la barra tiene un peso W, ahí está. Y es la 20ava parte del peso de la placa. Entonces, si esto es la 20ava parte, entonces la placa tiene que tener un peso 20 veces mayor, ¿no? Determine, dice el problema, aproximadamente el módulo de la fuerza de reacción de la pared lisa, ¿no? Considerando que el coseno de 15 grados es 0,965, ¿no? Bien, como ya tenemos el gráfico de fuerzas, lo primero que vamos a hacer es determinar la tensión en esta cuerda, ¿no? ¿Y por qué decimos que es W medios? Porque la longitud de brazo de palanca para W es simplemente A. En cambio, la longitud de brazo de palanca para la tensión es el doble. Entonces, cuando la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la mitad, ¿no? Vuelvo a repetir. Cuando la longitud del brazo de palanca se duplica, la fuerza se reduce a la mitad, ¿no? Si no, una comprobación más efectiva sería multiplicando fuerza y distancia. Me tiene que salir lo mismo en cada caso, ¿no? Acá W por A es lo mismo que W medio por 2A, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la tensión en la cuerda, ya tenemos completo el diagrama de cuerpo libre de la placa cuadrada y podríamos ejecutar la suma de momentos, ¿no? Respecto a este punto que es la articulación donde están concurriendo dos fuerzas que no son necesarias en la resolución del problema, ¿no? Entonces, haciendo suma de momentos alrededor del punto A igual a 0, tendríamos que calcular previamente la distancia que le corresponden a cada una de las fuerzas. Por ejemplo, empecemos por la normal. Para la normal, su distancia perpendicular vendría a ser esta longitud, ¿no? Ahora, en este triangulito que hemos pintado de celeste, la hipotenusa es 2 veces A. Por lo tanto, entonces, el cateto que está frente al ángulo de 30 grados tendría que ser la mitad de esa. Entonces ya tenemos una pareja que se va a multiplicar, ¿no? Entonces podríamos agregarlo acá, ¿no? Entonces sería N se va a multiplicar con la distancia A, ¿no? Y le vamos a anteponer un signo negativo. ¿Por qué? Porque está produciendo una rotación de sentido horario, ¿no? De sentido horario. Ya. Ahora pasamos a ver lo que pasa con el peso de la placa. Habría que buscar su distancia, ¿no? Pero su distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza, ¿no? Y esa vendría a ser justamente la que aparece aquí en este triangulito, ¿no? En este triangulito rectángulo notable, la hipotenusa es simplemente A. Entonces el cateto que está frente al ángulo de 30 grados vendría a ser la mitad de la hipotenusa, a medios. Y el otro cateto sería A medios por la raíz de 3, ¿no? Entonces, esa sería la distancia que estaría multiplicándose con el peso
de la placa, ¿no? Ya, ahí tenemos entonces la otra pareja, ¿no? Ya, y también de sentido antihorario sería el momento producido por W medios. Entonces vamos a multiplicar a continuación W medios por su brazo, ¿no? La distancia perpendicular vendría a ser esto, ¿no? Ya, ahora, empecemos. Aquí en ese triangulito estamos viendo que los catetos son iguales. Por lo tanto, la hipotenusa tendría que ser a raíz de 2. ¿Ya? Eso lo volvemos a encontrar acá. Entonces acá sería a raíz de 2, ¿no? Porque esto viene a ser la longitud del lado del cuadrado, ¿no? Por lo tanto, si yo necesito saber esta distancia, tendría que multiplicar la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿no? Y esa sería la distancia con la cual nosotros tenemos que multiplicar a W medios, ¿no? Entonces sería, multiplicando acá, quedaría a raíz de 2 por el coseno de 15 grados, ¿no? Y esa suma de momentos tiene que ser igualada a 0, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, la distancia A está multiplicando en toda la expresión, ¿no? En todo el primer miembro. Por lo tanto, se cancela, ¿no? ¿Qué cosa nos estaría quedando? Nos estaría quedando, a ver, esta n lo podemos escribir al otro lado, ¿no? Acá me quedaría la mitad de 20, que es 10, por la raíz de 3, ¿no es cierto? Ya, y acá me estaría quedando, después de cancelar, no se cancela nada acá, acá sería la mitad de la raíz de 2, la mitad de la raíz de 2, nos estamos olvidando acá del producto de W, ¿ya? Más raíz de 2 sobre 2, que es 0,707, ¿no? Esto multiplicado por el coseno de 15 grados que nos han dateado, que es 0,965, ¿no? Entonces se lo ponemos acá, 0,965, ¿ya? Y esto multiplicado obviamente por W, ¿no? ¿Ya? Y N estaría quedando aquí a la derecha, ¿no? Entonces creo que de ahí fácilmente nosotros vamos haciendo las operaciones, determinar cuál sería el resultado en función de W, ¿no? Ya, esto de acá es 17,3, ¿ya? Y esto está resultando 0,68, ¿ya? Y entonces haciendo la suma nos está saliendo 17,98 veces W, ¿no? De hecho, esto lo podríamos redondear, ¿no es cierto?, a 18W, que estaría quedando como respuesta del problema, ¿no? Y entonces esa sería la resolución de ese problemita muy interesante. Creo que había que elegir adecuadamente las variables para poder encontrar una rápida solución. Bien, y llegamos a este, creo que si no me equivoco es el último problema, ¿no? Sí, hemos hecho un apropiado gráfico de fuerzas, ¿no? Acá podemos decir, por ejemplo, que este angulito es de 37, ¿ya? Y el otro ángulo acá que forma R2 con la horizontal sería de 53, ¿no? Y entonces tendríamos ahí la suerte de formar justamente un gráfico más o menos así, ¿no? Aquí tendríamos el peso. A continuación, la reacción de A. Algo así. Y cerrando la figura, la reacción de B. Ya, los ángulos. Por acá.
RA forma 53 grados. ¿Ya? Entonces dentro del triángulo sería 37. Ya. RB. ¿Qué ángulo forma RB con la horizontal? 37. Acá esto es 37. Si eso es así, entonces acá está 53. Y esto acá es 90. ¿No? Y entonces ya sabemos que esto tiene que cumplir una proporción conocida, ¿no? Esto es 5 veces K, esto es 3 veces K, y esto es 4 veces K. En A la reacción es 480. Si eso es así, es que K vale 120. Y si K vale 120, entonces el peso ya lo podemos determinar. Entonces luego, el peso que es 5 veces K, sería 5 veces 120. Y 120 por 5 es 600, ¿no? Que es justamente una de las alternativas que aparece y es la respuesta del problema, ¿no? Bien, como ya lo vimos, se acabó. Chicos, realmente tengo que confesar que no debería estar haciendo ese trabajo. Por razones de salud me han recomendado descanso. Es más, anoche tuve una pesadilla. Luego busco la interpretación del sueño. Eh, sí, fue un sueño bastante tétrico, bastante alarmante. Y cuando encuentro la interpretación de mi sueño, eh, encuentro la confirmación de lo que me dice el médico, ¿no? Que tengo que descansar. Pero como ya han visto, no puedo con mi genio. Me considero muy importante. Considero que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Ese es mi modo de pensar. Entonces, haciéndole caso omiso a las indicaciones del galeno, es que me pongo a hacer este trabajo. Y como ustedes han visto, lo he podido hacer. Y eso me llena de una alegría infinita. Y creo que lo voy a seguir haciendo. Claro, sería muy irresponsable de mi parte decir a riesgo de mi salud, ¿no? No, porque eso hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, entonces ¿cómo podría seguir haciendo los seminarios, la resolución de los problemas? ¿Cómo? No podría, ¿no es cierto? Bien chicos, no se olviden entonces de darle like a ese video, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a mi canal, seguirme en TikTok, porque justamente en TikTok estamos subiendo también. Hoy hemos preparado 2 videos para TikTok, donde resuelven los problemas en 38 segundos, 35 segundos. Problemas del CEPRE-UNI, de la segunda práctica, de lo que sospechamos que va a venir en la segunda práctica, ¿no? Espero mañana subir 2 más y así hasta el día sábado, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer, pero creo que el sábado estaría terminando la resolución de los problemas previos a la segunda práctica. Luego con mucha devoción, porque yo sé que mi Perú me necesita. Nos vemos chicos.